cruda realidad que viven principalmente nuestras niñas y nuestros adolescentes, ¿no? Que es el embarazo, pero a partir de un hecho de violencia sexual. Cuando nosotros veamos o vemos niñas de 11, 10 años embarazadas para arriba, jamás podremos pensar en primera instancia que son situaciones voluntarias por las que están viviendo nuestras niñas, nuestra adolescencia. Entonces, obviamente, hay, eh, hay muchas debilidades dentro de las instituciones del Estado. Hay en nuestro departamento actualmente 5 municipios que no cuentan con sus instancias de protección, que son las defensorías de la niñez. Como Defensoría del Pueblo se han enviado ya las notas de exhortación para la restitución inmediata e ininterrumpida de estos importantes servicios, Claro. porque obviamente esta problemática es más latente, es más presente y es más vulneratoria en el área rural, Ahí está. porque obviamente en el marco de la justicia indígena originaria campesina y también quienes conocemos la realidad en el área rural, la mayoría de las comunidades están compuestas por familias. Cuando se dan casos de violencia sexual, son casos que generalmente o no se denuncian, Ujú. o son casos en los que las víctimas se ven impedidas de denunciar porque finalmente el autor del hecho, el agresor, es parte de la familia y es quien provee también al hogar Claro, el sustento, del todo, ¿no? sustento y bueno, se ve con varios factores para poder tener esa posibilidad y ese apoyo también del entorno de poder denunciar. Por eso es importante, como usted bien decía, encontrar cualquier espacio para hablar sobre esta problemática Sí, sí, sí. es importante, ¿no? Entonces, y bueno, pues y hablando sobre el embarazo en adolescentes, si bien el departamento el año 2024 ha reducido el índice de embarazo en adolescentes, pero sin embargo preocupa, hablando hasta 19 años, ¿no? Porque ese es el rango de edad, pero preocupa principalmente en el departamento los embarazos de 15 años para abajo, que Exacto. son los que se han incrementado y son los que yo cabalmente hablo y digo de que 15 para abajo, lo primero que tienes que pensar es que es violencia sexual. Ahora, doctora, tratando, mejor dicho, de hacer un análisis somero sobre esta problemática que a todos nos debería interesar, ¿no es cierto? Em, Se han identificado las causas por las cuales esto está aconteciendo, porque usted lo decía, bien lo dijo, o sea, esto sigue creciendo, ¿no? Pero se ha hecho algún estudio para ver de qué manera, qué es lo que está pasando, dónde se encuentra justamente el problema. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo se ha hecho un informe defensorial, se ha presentado, ¿no? Ok. Que son investigaciones responsables que también en el marco de nuestro mandato constitucional estamos también, realizamos desde siempre, ¿no? Entonces hemos realizado este informe defensorial, pero ya ha sido presentado en su oportunidad, ¿no? Se llama Sueños Interrumpidos y que título más propicio, no más pertinente para ver la problemática que estamos hablando, ¿no? Es un informe que habla sobre la vulneración de los niños, niñas y adolescentes justamente a partir de la violencia sexual que se perpetra, pero a partir también de mecanismos legales, ¿no? Claro. Estamos hablando de los embarazos, de los matrimonios infantiles forzados, Sí, ¿no? acá me permite, dice, ¿no? Claro. Informe de Defensoría de Sueños Interrumpidos, vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, ojo, tempranas y forzadas y del embarazo infantil forzado en Bolivia. Es el título que tiene. Bueno, ahí refleja todo prácticamente. Sí, hace un contexto, ¿no? Sí, Nosotros sí, al sí, sí, inicio sí. estábamos hablando de la violencia sexual ejercida, pero este informe devela, además de esa violencia sexual, de procesos que se pueden instaurar, refleja también que nuestra propia normativa, el Código de las Familias, reconoce la posibilidad de que adolescentes a partir de los 16 años puedan contraer matrimonios y uniones forzadas a temprana edad, Sí, sí, sí. con personas que les duplican, triplican la edad y que son consolidadas a partir de un oficial de registro civil
porque bueno, la norma sí lo permite. Cuando hay un consentimiento o hay una autorización del padre, madre o quien esté a cargo del adolescente, o haya una autorización judicial para ello. Ese es un elemento importante que también hay que trabajarlo y se está haciendo. Y esto parte también a partir de datos. Cuán importante es hablar de ciertas temáticas, pero con datos y de manera responsable. Con fundamentos. Claro. Entonces, los datos que la Defensoría del Pueblo ha sacado, con los cuales ha trabajado, han sido datos recabados del propio Ceresi, ¿no? A partir de los datos que se han ido generando y de los matrimonios que han sido celebrados por los oficiales del registro civil, y dan cuenta que hay matrimonios de 16, 17 años adolescentes con personas de 40, 50, ¿no? Entonces ahí como institución defensorial recomendamos al Estado boliviano la modificación del Código de las Familias en esos artículos que permiten y reconocen el matrimonio de adolescentes a partir de los 16 años, porque no puedes concebir como un Estado de que un adolescente voluntariamente quiera contraer un matrimonio con una persona que le triplica o duplica la edad, ¿no? Y obviamente también a partir de esos matrimonios vienen estos embarazos forzados, porque ya es tu pareja, ya es tu esposo, ¿no? Entonces, bueno, pues las relaciones son, entre paréntesis, consensuadas, ¿no? Hay un matrimonio celebrado, hay una aceptación y un permiso desde tus progenitores y el propio Estado lo reconoce y lo avala, ¿no? Entonces, parte de este informe defensorial revela esta cruda realidad que viven las adolescentes en nuestro país. Y también otro escenario es el que hablábamos al principio, ¿no? Esa violencia sexual que no es consentida, no es consensuada, pero que sí es conocida en el entorno comunal como un delito, pero que no se lo habla, no se le permite a la víctima poder denunciar el hecho. Y si se lo denuncia, o si, por ejemplo, donde no hay defensorías de la niñez, que en nuestro departamento, reitero, son 5 municipios, son las instancias como los puestos de salud, como los docentes en unidades educativas que detectan estos casos de violencia sexual, pero que cuando los denuncian también son mal vistos dentro de la comunidad. Piden sus cambios, los expulsan. Entonces hay una serie de factores que hay que seguir trabajando. Desgraciadamente esto no es de ahora, esto viene de data de mucho tiempo atrás, y esto ocurre en las comunidades, y es más, ¿no? El hecho de vivir en una habitación, de dormir integrantes de 6, 8 personas, o sea, son situaciones en las cuales, por eso usted decía, ¿no? A veces el hecho ocurre y justamente el agresor forma parte del entorno de esa familia, y eso hace de que también no pase lo que debería pasar, ¿no? Llegar a instancias en las cuales obviamente se tenga que actuar bajo el marco de la ley, pero ahí entra justamente después, ¿no? El consenso de decir, bueno, se casan y hay. Pero también ahí viene, ¿no es cierto?, lo que acá yo estaba leyendo mientras estaba hablando también, sueños interrumpidos. ¿A qué? Por ejemplo, acá ve una niña escribiendo ahí, y ella dice, bueno, escribe, dice, quiero ser profesora. O sea, habla de su futuro, de lo que va a ser truncada, ¿ya? Viajar por el mundo, jugar y reír. O sea, son situaciones que son interrumpidas. Claro, toda niña, niño, infante, niño, niña, adolescente tiene un proyecto de vida. A veces tenemos una mirada muy adultocentrista, pensando que uno puede decidir y que, bueno, ellos no saben lo que quieren. Pero definitivamente en la experiencia humilde que uno tiene en los años que viene trabajando con estos temas y en los espacios en los que se ha compartido con niñez, adolescencia, y se les pregunta cuál es el proyecto de vida que tienen, ninguna niña, ninguna adolescente te responde que quiere ser madre. Todas tienen la esperanza, el proyecto de vida, de querer mejorar sus condiciones, de querer salir de la comunidad para retornar y ayudar a su familia, y querer, ya sea estudiar, viajar, hacer algo, pero definitivamente se descarta de que a esa edad
el proyecto de vida o la finalidad en su vida sea ser madre. Entonces, por eso es que cuando hay un hecho de violencia sexual, definitivamente hay una ruptura en ese proyecto de vida que se está construyendo, ¿no? Y que cuando ocurre el hecho de violencia, por eso es que se habla de que justicia no es solamente que el agresor o agresora ingrese a un recinto penitenciario y reciba una condena. Justicia también es trabajar con esa víctima, con esa niña, con esa adolescente, para que recupere ese sueño que ha sido interrumpido. Inclusive psicológicamente queda afectada. Por eso mismo hay que trabajar con esa víctima a través de terapias especiales. En el departamento tenemos una única instancia dependiente de la gobernación que como institución podemos avalar que es una instancia que se dedica en buenos términos, pese a las limitaciones que es a nivel departamental, a trabajar con estas víctimas de cobija, víctimas de los diferentes municipios, y hacen un buen trabajo, que es el CEPAT, ¿no? El CEPAT es un centro de atención terapéutico especializado en niñas, infantes, en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, ¿no? Y hablando del embarazo, la afectación es mucho mayor. Cuando encuentras una víctima de violencia sexual que esté embarazada, el Estado boliviano también protege a estas víctimas normativamente hablando. ¿Por qué? Porque le permite a esta víctima el interrumpir legalmente ese embarazo. Claro, se puede dar esa situación. Se puede dar y se da. Definitivamente, sí. Por eso estábamos hablando del índice de embarazo en adolescentes, ¿no? Darles oportunidad a esa víctima de violencia sexual que, aparte del hecho traumático sexual vivido, termina estando embarazada. Entonces, pero el Estado nos da la posibilidad de interrupción legal de ese embarazo, pero en un entorno seguro, con servicios de salud seguros, en los que la vida de esa víctima no corra un doble riesgo. Claro. Doble riesgo, ¿por qué? Porque tú hablas de una niña embarazada y de una adolescente embarazada, y ya estás hablando de embarazos de alto riesgo, los denominados ARO. Ya es porque su cuerpo no está todavía preparado. Exacto. Para poder gestar una vida, primero. Segundo, porque cuando esos casos se complican y no tienen un servicio de salud para atención, para poder atender ese embarazo que se complica y que tiende a fracasar justamente por estos aspectos que yo digo, entonces finalmente pues puede acabar con la vida de la niña o del adolescente, pero también, y eso claro. Es una doble responsabilidad estatal. Entonces obviamente hay la posibilidad, a partir también de una sentencia constitucional que salió el 2014 y que modificó el delito de aborto impune en nuestra legislación. Antes el aborto impune, antes del 2014, las víctimas de violencia sexual embarazadas tenían que esperar una autorización judicial. ¿Qué es lo que pasaba? Que ese derecho reproductivo de esa mujer víctima se podía ejercer cuando ya el juez emitió una orden judicial, pero que hasta que el juez emita la orden judicial ya habían pasado más de 9 meses. Imagínense. Entonces, claro, a partir de eso se ha analizado, una parlamentaria de ese entonces presentó una acción de inconstitucionalidad de ese artículo y salió esta sentencia constitucional, pero que hasta el día de hoy se tropieza tropiezan las víctimas, tropiezan las instancias de protección a las niñas y adolescencia, en que la mayoría de las veces llegan al centro de salud. Uh-huh. En nuestro departamento, la única instancia que hace interrupciones legales del embarazo, que tiene las condiciones, es el Hospital Roberto Galindo. Entonces van llegando, ¿no?, del área rural, sin ir muy lejos y hablando sobre el tema. Hace unas 3 semanas nosotros acompañamos un caso justamente de interrupción legal del embarazo del municipio de Ingavi, ¿no? Llegó con su responsable de la Defensoría de la Niñez, y qué importante es trabajar con estas figuras, esta responsable, y que reconocemos la labor que ella ha hecho. Se trabajó el año pasado con las responsables que estaban en ese momento en diferentes municipios, y ella se comunica con nosotros y dice: tengo una víctima, voy a llegar a Cobija. Yo recuerdo que ustedes me dijeron que esto es así, así, así,
Y bueno, pues le dijimos, claro, es así, usted vaya, firme, porque la norma lo establece. Entonces ella fue, le empezaron a pedir requisitos que no correspondían. Ella dijo, no, la norma dice tal cosa. Bueno, entonces al ver la firmeza de ella para querer ser atendida a su víctima, siguió el curso normal. Entonces, ahí te das cuenta de que no es el Estado, las instituciones que tenemos que estar en cada caso, sino es producto y fruto de lo que tiene que ocurrir en el Estado boliviano. Las instituciones, las personas que están en los cargos, tienen que conocer, hay que trabajar con ellas, y por eso también la importancia que desde el Estado no estés cambiando constantemente de personal. Por eso es que la norma habla de la permanencia de este personal, de la especialidad de este personal que trabaja con niñas y adolescencia. Y de verdad que para nosotros como institución fue como una satisfacción. Obviamente tuvimos que intervenir en algún momento porque al finalizar, cuando ya le dieron de alta a la víctima, hubo un mal procedimiento con fiscalía y bueno, y con el hospital, que bueno, repercutió en la víctima. Pero ya hablando de la interrupción como tal, fue uno de los primeros casos en los que nos dimos cuenta de que estamos haciendo bien las cosas, y son estos espacios de a poco, ¿no? Con un granito de arena en los que vas logrando esos resultados. Yo veo acá, con todo lo que nos acaba de comentar, de que cuán importante es esto, ¿no? La socialización de las normativas, de las leyes, de hacer entender que sí, hay procedimientos que sí pueden llegar a un feliz término, ¿no es cierto? Pero falta justamente eso, ¿no? Socializarlo, hacer comprender, hacer entender que sí existen pasos a seguir, pero obviamente, ¿no? Hay que estar constantemente con ellos, porque lo digo bien claro, ¿no? Siempre van trabas que no deberían, pero en este caso, bueno, finalmente se hizo. De ahí la importancia justamente. Nosotros lo vemos así y creo que estamos por el buen camino de socializar, de invitar gente justamente a entender la materia para que así esto nos abra los ojos. Más que todo va direccionado también a las víctimas, ¿no es cierto? Que a veces no saben dónde acudir o qué hacer, y de ahí viene, ¿no? Justamente todo esto nació de tocar este tema. Sí, yo le comento, mire, la anterior semana estuvimos en Porvenir, justamente con el Consejo Municipal, con la honorable Sofía, que es de la Comisión de Salud, y a partir de una inquietud y una necesidad también de las autoridades del municipio de Porvenir, del Consejo Municipal, ya generamos acciones a mediano plazo para poder trabajar con las unidades educativas de Porvenir en estos temas. Pero ¿a partir de qué? También de una necesidad de los propios estudiantes. O sea, los estudiantes quieren que se hablen de estos temas en las unidades educativas, y es importante que dentro de la comunidad educativa también se vean que estos temas son fundamentales, ¿no? Se hablaba y se decía, es difícil llegar a los padres de familia y también hacerlos entender que estos temas se deben hablar de manera abierta. Hay muchos padres que cuestionan que el llegar con estos temas es abrirles la mente, pero todo lo contrario ellos piensan. Al contrario, ¿no? Porque el aparatito que utilizamos como celular no es la información que reciben ahí, muchas veces no es la correcta, ¿no? Entonces, y en las unidades educativas ahora se tienen las figuras, bueno, desde el año pasado ya formalmente como una política pública nacional, las defensoras y defensores estudiantiles, ¿no? Y es más, este 4 de abril es la fecha de elección de quienes ya han concluido su mandato, pero estas figuras tienen una importancia y un rol fundamental. Es poder, además de generar una convivencia pacífica, armónica, e identificar casos de bullying, pero también el poder ser esas instancias, esas personas que con sus pares puedan hablar estos temas, pero también identificar posibles hechos de violencia sexual que esté sufriendo alguna niña, algún adolescente, ya sea dentro de la unidad educativa o dentro del entorno familiar. Dentro del entorno familiar, y que llegue a la escuela y pueda hablarlo, pueda decirlo, y bueno, y también esta figura con toda la capacitación que recibe y toda la formación
va a poder visibilizar y remitir a las instancias competentes para que se puedan atender estos casos. Entonces, se han ido dando en el transcurso de los años formas, figuras para poder trabajar estos temas, para poder trabajarlos a través de la socialización, pero también de la identificación de estos casos, Claro. ¿no? Y yo personalmente considero que en el área rural hay que trabajar con las autoridades indígenas, originarias, campesinas, quienes son que administran justicia con un límite, porque la ley de deslinde jurisdiccional les da un límite, y uno de los límites es poder resolver estos casos de violencia sexual. Necesariamente cuando ocurre un hecho de violencia sexual dentro de la comunidad, Ujú. más aún si estamos hablando de niñas y adolescentes víctimas, estos casos deben remitirse a la justicia ordinaria para ser tramitados, y no solamente para que el autor sea capturado, procesado, Yo también con la víctima. sino trabajar con la víctima. Entonces, Claro. es un todo, ¿no? Entonces, ahí es importante trabajar con estas autoridades en las comunidades, quienes en primera instancia conocen los casos, puedan entender de que tienen un límite, hagan su labor de remitir a la justicia ordinaria, y bueno, pues ya estas víctimas puedan tener la atención adecuada, los casos puedan sustanciarse como corresponde, y bueno, e ir avanzando, ¿no? No, definitivamente, no. Sabemos bien que el trabajo es arduo, pero amerita perseverancia, amerita socialización de todo esto, así como lo estamos abordando nosotros, pero bajo siempre, ¿no?, esa óptica de decir que esto se puede seguir avanzando en esta temática, pero se necesita de la participación de todos, ¿no?, de una u otra manera. Y el hecho de entrar en lo que significan las unidades educativas ya es un punto muy a favor, porque eso hace de que nuestros jóvenes puedan entender y comprender la problemática, que es grande, ¿no? Hablamos de lo que significa interrumpir el proyecto de vida de esa persona, que completamente va a cambiar, porque la situación le cambia definitivamente en todo aspecto, ¿no es cierto? Dentro de la familia también, porque sabemos bien que no toda la familia lo va a ver bien, va a opinar, sino también va a haber personas fuertes y ya tiene un problema psicológico también. Por eso le decía también, ¿no?, el aspecto psicológico, un psicoanalista, o sea, un equipo multidisciplinario para que así pueda de una u otra manera llevar a buen puerto toda esta problemática, ¿no? Ahora, doctora, con todo lo que se habló siempre, ¿no?, a pesar que a veces dicen, no, pero los consejos ya sabemos todo, ¿no? Pero bajo toda esta problemática, alguna reflexión tal vez en todo caso que nos pueda dejar. Sí, a ver, esta es una problemática que hay que seguir abordándola, aunque algunos señalen que ya se sabe, ¿no? Exacto. O sea, es que no se sabe. Y es verdad, en cualquier estrato social, don Ronald, hay hechos de violencia sexual, y violencia sexual estamos hablando de los delitos que están contemplados en nuestro Código Penal, ¿no? Pero hay un delito que es delito, hay una situación que es delito y que obviamente es penada, y yo le hablo del delito de estupro. Delito de estupro es una figura penal que está vinculada justamente a lo que estamos hablando, Sí, ¿no? sí, sí. Que si bien el delito de estupro tiene una característica donde no hay violencia, pero no deja de estar dentro del capítulo de los delitos en los que se afecta, ¿no? Se afecta a las víctimas. ¿Por qué? Porque hay una relación consensuada, pero que es un delito que debe trabajarse en todo estrato social, porque si bien hay un consenso, pero hay muchas familias que han consentido este tipo de relaciones de adolescentes cuya diferencia de edad es más de 3 años, pero no deja de ser un delito. Y hay adolescentes que están embarazadas, que ya tienen una familia, pero no dejan de ser un delito. Y es como usted decía, esta es una problemática grande, Sí, ¿no? sí, sí. Que se habla, se dice, ya se conoce. No,
hay que seguir hablándola, hay que seguir machacando, como se dice, y obviamente a través de los medios de comunicación es una fortaleza que se tiene, pero en todo espacio, en la familia, en la comunidad, en las unidades educativas, donde estemos, estos temas hay que tocarlos, porque no olvidemos que tenemos hijas, tenemos familia, mujeres, hermanas, que también pueden llegar a ser víctimas de este tipo de hechos, y estos hechos hay que conocerlos, la normativa hay que conocerla, hay que denunciar estos hechos, porque definitivamente la única forma de poder reducir estos índices de embarazo en adolescentes, estos índices de violencia sexual, es hablándolos, conociéndolos y denunciándolos. Muchísimas gracias, doctora. Será otra oportunidad. Amigos,